que si un virus logra sobrepasar a un murciélago, lo que puede hacer en otro organismo, como en los humanos, pues es catastrófico. Y por esto es que los coronavirus suelen ser agentes causales de brotes pandémicos, porque ya superaron un organismo que es muy eficiente, que responde muy rápido, que se protege muy bien. Y la teoría de por qué surge en el mercado de Wuhan es porque ya sabemos que para que un coronavirus brinque al humano necesita pasar primero por otro mamífero. Y en el mercado de Wuhan se vende flora silvestre y la tienen hacinada en pequeñas jaulas, entonces probablemente que de ahí tenían un murciélago, brincó a otro mamífero y luego ya a los seres humanos, ¿no? No fue que alguien comiera alguna sopa de murciélago que se dijo al principio. Los coronavirus han sido responsables ahorita de 3 pandemias que conocemos. La primera del SARS o síndrome de respuesta inflamatoria, de respuesta, síndrome de respiratorio severo agudo, perdón, del 2008. Hubo 8,000 casos y una mortalidad de 9,6. Y la segunda fue la del MERS, síndrome respiratorio del Medio Oriente, en 2012, y con 2,400 casos y una mortalidad del 34%. La pandemia al día de hoy es un poco difícil calcular la mortalidad porque desgraciadamente varía del país y de los recursos que se tenga. Entonces, los números están desde 0,7% en los mejores países hasta arriba del 7%. Entonces, tener un número preciso hoy en día de la mortalidad es un poco complicado. En cuanto a los síntomas, es importante conocer que la mayoría de nosotros sufrirá una enfermedad leve y solo un 20% tendrá síntomas más graves. El 15% se considera así grave y el 5% una enfermedad crítica. Este 5% son los que normalmente requieren de oxígeno o de intubación en una unidad de terapia intensiva en un hospital. Esto es importante también conocerlo porque en México tenemos una estrategia de hacer pruebas hasta ahora solo en este 20% de la pandemia, ¿no? En el 20% que requiere de atención médica. Que es cabe mencionarlo, es una estrategia muy válida que ya se ha descrito y se ha hecho en otras pandemias. Y por eso es que, bueno, también es criticado porque en otros países hay otras estrategias donde se hacen pruebas a todos, por ejemplo, en Estados Unidos. Em, pero es válido hacer pruebas solo en este 20% que requerirá atención médica. Y por eso es que se multiplica por un factor para conocer aproximadamente el otro 80%. En cuanto a los síntomas más frecuentes en porcentaje, pues el primero es fiebre, el segundo, curiosamente, es alteraciones en olfato y el gusto, y el tercero es fatiga. Esto es interesante porque la alteración del olfato y el gusto salió hace poco en un artículo que es uno de los síntomas más frecuentes, de modo que a la fecha todavía no se considera como un criterio diagnóstico para vigilar la enfermedad en ningún país. Entonces hay que estar al pendiente de la información que va saliendo para que vayamos actualizando nuestros métodos de detección de la enfermedad. La transmisión, esto es muy importante y yo creo que es la característica más importante que hay que conocer de cómo funciona el virus para que entonces podamos protegernos. Sabemos que el virus se transmite a través de gotas respiratorias que se expiden al toser o al estornudar. Estas gotas son más grandes de 5 micras.
Entonces, es cuando tenemos contacto con estas gotas o con secreciones como flemas, o que esto es más en un contexto hospitalario, o contacto con las superficies contaminadas por estas gotas. En cuanto a la transmisión aérea quiere decir que el virus puede viajar en gotas más pequeñas de 5 micras. Y esto es muy importante porque se queda como un aerosol en una habitación y el virus puede quedar flotando por mucho tiempo. Las gotas respiratorias, que son más grandes y más pesadas, caen más rápido a las superficies y ya no se transmite tan rápido. Entonces, el conocer que un virus tiene transmisión aérea es realmente muy, muy importante. Y les voy a decir por qué. Porque conocemos que cada enfermo de coronavirus contagia a 1 o a 3.5 nuevos casos. Pero un virus como el sarampión, por ejemplo, que sí sabemos y está comprobado que tiene transmisión aérea, contagia a 12 nuevos casos. Entonces, el que un virus tenga transmisión aérea hace que sea muy, muy contagioso. Hasta hace poquito estábamos seguros de que la transmisión aérea o en aerosoles solo sucedía en procedimientos médicos específicos, como cuando se intuba un paciente, cuando se dan maniobras de reanimación. Y por eso, cuando se hacen estas maniobras, pues se tiene que tener un equipo de protección personal distinto, más completo y sobre todo que sella perfectamente la vía respiratoria del médico, por ejemplo, para que no respire esos aerosoles. Pero hace poco, hace como 2 semanas ya, se identificaron ARN del virus en gotas más pequeñas, a 5 micras, y se está estudiando en este momento la posibilidad de que tienen estos virus que están en aerosoles de que causen una infección. Al parecer, este virus no será efectivo para causar una infección y podemos seguir diciendo que no se transmite de forma aérea, pero sí tenemos que estar muy al pendiente de la información que va saliendo en este sentido específicamente, porque si se comprueba, tendríamos que hacer una nueva serie de protecciones. Y otra cosa que también es muy importante es que ya sabemos que el virus se incuba por 14 días. Esto no quiere decir que esos 14 días que no tenemos síntomas somos contagiosos. No, cuando empezamos a contagiar y no tenemos síntomas es de 1 día a 3 días previo a demostrar algún síntoma de la enfermedad, no los 14 completos. En cuanto al diagnóstico, al día de hoy solo hay una prueba que sirve, según COFEPRIS o la FDA incluso, para diagnosticar la enfermedad, y es la PCR. De la PCR hay dos, la clásica y la rápida. Una se procesa en 4 horas y la otra como en 45 minutos. Y la diferencia entre una y otra es que la rápida tenemos que tener mucho más copias del virus en nuestro cuerpo para que salga positiva, de modo que es menos sensible. Pero estas son las únicas dos maneras de diagnosticar al día de hoy la enfermedad por PCR. Tenemos pruebas de sangre o serológicas que incluso algunas se pueden parecer como a los cassettes como de pruebas de embarazo, donde uno pone una gotita de sangre y se prende una rayita o dos, dependiendo de cuál sea la respuesta. Y estas hasta ahorita no sirven para diagnosticar la enfermedad. En realidad, identifican la respuesta inmune del organismo hacia el virus, no el propio virus. Entonces, en la actualidad se está usando para identificar contactos, para hacer vigilancia epidemiológica y también para vigilar a pacientes que están muy graves en terapia intensiva, donde ya no es posible hacerle la prueba de PCR del hisopado normal que conocemos todos. Entonces, se está estudiando su valor diagnóstico, pero hasta la fecha la única manera de diagnosticar es por PCR
Y esto lo comento porque ya muchos laboratorios, a mí me han llegado muchísimos correos, donde están ofreciendo hacer pruebas de IgG, de IgM, que son las de sangre, y hasta ahorita no tienen valor diagnóstico. Y entonces ya entramos a la prevención. ¿Qué es lo más importante que podemos hacer para el coronavirus o el COVID-19? Porque todavía no tenemos un tratamiento efectivo contra el virus o una vacuna. Entonces, lo que hay que hacer es prevenir el contagio. Y Doctor, lo primero, sí, entiende 2 segunditos. Tenemos una pregunta de Jessica Ángeles que sí, pregunta, ¿necesitamos más evidencia científica para comprobar el contagio vía aérea? sí, sí, porque si ahondando un poquito en ese tema, ya se identificó ARN viral en gotas menores a 5 micras, pero lo que no se ha comprobado es que ese ARN que se identificó es capaz de replicarse y entonces generar una infección. Algo que apoya que no hay transmisión aérea es que personal médico que ha tenido contacto con pacientes enfermos de COVID y que no ha usado equipo de protección específico para transmisión aérea, no se ha enfermado. Entonces eso apoya que la transmisión aérea, aunque pudiera haber partículas virales en gotas muy pequeñas, menores a 5 micras, estas gotas no son capaces de generar una infección hasta ahora. El detalle está en que antes era muy contundente, no tiene transmisión aérea y ahora que se identificó esto, se tiene que investigar más para verdaderamente estar tan seguros como lo estábamos antes. Hago especial hincapié en esto porque en muchos medios noticiosos ya se está manejando, ya se comprobó que sí tiene transmisión aérea y no es cierto, ¿no? Y creo que ayer veía yo un reportaje de cómo sería la dinámica de contagio en el metro si tuviera, pero más bien ya daban como un hecho de que existía la transmisión aérea, entonces pues todos en el metro se morían prácticamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que utilizamos y que escuchamos. Sí, Por otro ajá. lado, preguntan, entonces, según notas que se han publicado, mencionan que la transmisión aérea era posible en lugares cerrados. Esto no es comprobado todavía, ¿o sí? No, no, o sea, cuando estamos en lugares cerrados, eh, o más bien, el tener un espacio ventilado cobra mucha más importancia cuando estamos hablando de transmisión aérea, pero todavía no es claro si sí tiene transmisión aérea. Por lo que yo he leído, me oriento a que no la tiene, sobre todo por esta parte que les digo que las personas que han estado expuestas a enfermos de COVID-19 sin equipo de protección para transmisión aérea no se han enfermado. Entonces, si hubiera transmisión aérea, sí sería importante no estar en un espacio cerrado porque ese espacio puede quedar contaminado por 3 horas, ¿no? Entonces, cualquier persona que entre a ese espacio después de que un enfermo estuvo ahí, se contaminaría. Esto sucede, por ejemplo, en sarampión, no en COVID-19, no hasta ahora, ¿sí? Claro. Pero sí hay que estar muy al pendiente de la información que se va generando en este sentido. Y por último, América Pérez nos pregunta, entonces, ¿podemos decir que solo es contagio por superficies? Por gotas. Por Ok. gotas respiratorias. Si estas gotas contaminan una superficie y nosotros la tocamos y nos llevamos la mano a la boca, nos podemos contagiar, sí, pero también hay contagio por superficies una vez que se contaminan por gotas respiratorias. Excelente, mil gracias, doctor. Sí, no, ustedes. Entonces, en cuanto a la prevención, quiero platicarles un poco de las dos estrategias principales que se tienen para prevenir el contagio en una población grande, y es contención y mitigación. La contención es la primera fase y la que usamos cuando tenemos menos casos. Se trata de identificar el caso que esté enfermo y los contactos que tiene
para, mediante pruebas, identificar cuáles de sus contactos sí tienen la enfermedad y aislarlos, aislar a la persona que está enferma, al caso principal, y a sus contactos que salieron positivos antes de que tuvieran síntomas. Entonces, esta es una estrategia cuando tenemos menos casos y así intentamos contener el contagio o la diseminación de la enfermedad. Cuando empezamos a tener mucho más casos, que es como estamos ahora, pierde relevancia el saber quién está enfermo y a quién contagio porque ya son demasiados. Entonces se emplean medidas que están dirigidas a toda la población, todos los ponemos en práctica y así mitigamos la transmisión, que es como esto a la derecha, ¿no? Todo mundo hace sana distancia y entonces se contiene o se mitiga la transmisión, más bien. Esa es la distinción. Y es importante entenderlo porque una vez que vayamos bajando, vayan disminuyendo el número de casos, va a empezar a tener más relevancia la contención otra vez y regresar a hacer cercos sanitarios y pruebas a los contactos. Entonces, estas medidas de higiene permanente son las más importantes, porque todo lo demás que hacemos se hace cuando estas no se pueden conservar. Entonces es el saludo de corazón, la higiene de manos o lavado de manos, la sana distancia y la etiqueta respiratoria. Y vamos a ir hablando de uno de ellos, de cada uno de ellos. Entonces, el saludo de corazón es saludarnos sin tocarnos. Es el que está aquí en medio. Y como ven, pues hay miles de ejemplos y muchos videos de niños aprendiendo un nuevo saludo para no tocarse. Creo que estaría muy padre que con sus hijos pudieran diseñar un nuevo saludo familiar, por ejemplo, o fomentar, pues, inventar una nueva manera de saludarse para no tocarse y hacerlo pues más ameno o divertido. En cuanto a la higiene de manos, es muy importante que sepan que hay una técnica de lavado de manos, que es esta que les presento aquí, que que está publicada por la Organización Mundial de la Salud desde hace muchísimo tiempo. Es la que usamos en hospitales, o deberíamos usar en hospitales todo el tiempo. Primero se lava la palma de la mano, luego el dorso y entre los dedos, luego los nudillos, pulgares y muñecas. Entonces, una técnica correcta de lavado de manos es fundamental y si los niños lo pueden traer desde casa, sería lo mejor. Entonces, hay videos como este del Hospital Johns Hopkins y miles de videos en todos lados de cómo hacer un lavado de manos correcto. Les invito a que investiguen alguno y que lo lleven a cabo en su vida, en su casa y con sus hijos. Un lavado de manos efectivo tiene que durar al menos 20 segundos y cuando usamos gel alcohol, primero, el que compremos tenemos que asegurarnos que sea más del 60% de concentración de alcohol. Y es muy importante, la CDC sacó un comunicado este pasado junio donde decía que tiene que durar más de 30 segundos. Entonces, yo ayer estaba haciendo conciencia de esto. Si se echan una cantidad que yo consideraba normal de alcohol gel y se empiezan a hacer la higiene de manos, la verdad es que uno no dura 30 segundos antes de que se evapore el alcohol y ya tengan las manos secas. Entonces, consideren echar un poquito más de alcohol para que estén tallando y frotando las manos por al menos 30 segundos. Y otra cosa que es muy importante es que hay que tratar de hacer lavado de manos al entrar y salir de cualquier espacio para tratar de no llevar nuestra o las infecciones de un lado para otro o los bichos que hay en un lado hacia otro lado, ¿no? Al entrar y salir de casa, si van a comer a algún lado, a alguna plaza, al trabajo, lavarse siempre, siempre las manos. La sana distancia, igual en junio salió un artículo científico publicado en una revista de mucho impacto, donde
nos dicen que al menos tiene que ser 1 metro y que podría ser mejor que fueran hasta 2 metros. En cuanto a las recomendaciones oficiales que tenemos al día de hoy, en la etapa 3, que es en la que estamos, nos dice que tenemos que tener 1,5 metros más el 50% de este 1,5 metros, que resulta en más de 2 metros de distancia. No, pero otra vez, esta recomendación no está del todo bien fundamentada, como que exageran de más porque todavía no está bien comprobado que más de 2 metros sean más efectivos que este primer metro, ¿no? Tenemos que seguir estudiando y ver si efectivamente 2 metros sí es mucho mejor que 1 metro. Este es un video de etiqueta respiratoria. No se está escuchando, ¿verdad? No, doctor. Ok. Bueno, primero habla sobre que al toser o estornudar, idealmente tenemos que usar pañuelos desechables porque pues ahí se queda contenida las gotas y las podemos tirar. En caso de que no tengamos pañuelos, se puede toser o estornudar en la parte interna del codo y siempre, siempre es muy importante que después de toser o estornudar nos lavemos las manos. Eso es fundamental. Y como dice George Clooney, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, esto de lo que ya les hablé es lo más importante, es lo que tenemos que tratar de hacer siempre. Y estas medidas adicionales entonces funcionan cuando no podemos tener sana distancia, cuando no podemos lavarnos las manos o no nos lavamos las manos, ¿no? Entonces, lo primero es cómo hacen o cómo hacer la sanitización de espacios compartidos. Puede ser en casa, en sus trabajos. Y les comparto aquí un método de limpieza y sanitización que se hace en hospitales y que creo que puede ser muy útil para sus distintos espacios compartidos. Entonces, se le ponen la técnica de los 3 tiempos o los 3 vales. Es importante porque usa primero agua jabonosa para limpiar todas las superficies, después con otra cubeta se enjuaga todo lo que ya se limpió y con una última cubeta que tiene una dilución de una parte de cloro doméstico contra 99 de agua, se desinfecta ahora sí todas las superficies. Aquí lo importante es empezar de las áreas que están más sucias y ir avanzando hacia las que están más limpias. Pero hay que pensar que estamos limpiando y sanitizando pensando en coronavirus. Entonces, las áreas más sucias será donde hay más posibilidad de que haya contaminación por el virus, no los baños o la fosa séptica, ¿no? Es la parte donde hay más virus. Entonces, las habitaciones o los cubículos de oficina, ese tipo de lugares se consideran más sucios. En los hospitales, por ejemplo, pues es lo más contaminado es un cuarto de terapia intensiva, por ejemplo, o los cuartos donde están los pacientes, luego los pasillos y así. Entonces hay que pensar en más sucio, pero hablando de virus. Y también es muy recomendable utilizar utensilios húmedos y no secos para tratar de no levantar partículas de virus en el aire. Les comparto también esta tabla de la superficie del virus en superficies en número de horas. Entonces vemos que en la piel vive 3 horas, en superficies porosas como madera o tela 12 horas, en superficies lisas como el metal 48 horas, en plástico 73 horas y en cartón 24 horas. Entonces, identifiquen en sus espacios compartidos qué tipo de superficies tienen para que estén pensando en la limpieza que les tienen que dar. Piensen sobre todo en objetos que tocamos todo el tiempo, como las manijas de las puertas, esas requieren especial atención.
y sepan que si no es de plástico, pues cada fin de semana o cada 2 días se sanitiza un cuarto, ¿no? Porque se mueren todos los virus. Entonces, eso que les dé un poquito de tranquilidad. El lunes que si tienen que ir al trabajo y llegan, ya está limpio. Y luego les comparto esta actividad que encontré de niños en Japón que se llama Soji y que se traduce como limpieza. Y es que desde muy pequeños a los niños en Japón los hacen responsables de la limpieza de las escuelas. Y esto lo comparto porque quizá ahorita no sea seguro que los niños formen parte de la limpieza, pero en casa seguramente que el que puedan hacer algo para mantener en orden su cuarto, limpio su cuarto y que sientan que son responsables y que están ayudándonos a limpiar de alguna manera, creo que eso les puede llevar como o dar mucha tranquilidad de que están haciendo algo para mejorar la situación. Entonces creo que vale la pena pues tratar de buscar alguna estrategia donde los niños se puedan hacer responsables de la limpieza, que sientan que están participando y creo que eso les va a dar pues tranquilidad y calma cuando se están enfrentando a esto que no ven, que no pueden hacer nada y pues podemos decirles, puedes hacer esta pequeña acción y nos ayudas a todos a que todos estemos más seguros. El cubrebocas. Entonces, el cubrebocas sí es un gran ejemplo de una medida de protección que se utiliza cuando no podemos tener sana distancia, ¿no? Y para eso sirve. Entonces, cuando tenemos sana distancia, no necesitamos de un cubrebocas. Entonces, en cuanto a los niños, hay que asegurarnos de que sean el de tamaño correcto, que cubran nariz, que cubra boca. Y yo les recomiendo, si van a optar por uso de cubrebocas, creo que es más cómodo que utilicen 2 nudos, uno que se ate atrás de la nuca y otro atrás del cuello. No saben la cantidad de pacientes que he visto en mi consulta, de niños que tienen el resortito y como usan un resorte que es muy grueso, muy tenso, los niños parecen así como satélite de televisión y les está jalando las orejitas hacia adelante. Y si la idea es que para regresar a clases utilicemos todos cubrebocas, no van a aguantar el tener las orejitas así todo el tiempo. Entonces, creo que una alternativa puede ser la de los 2 nudos con una tira de tela o con resorte, pero eso puede ser que sea mucho más cómodo. Tratar de que el cubrebocas, como no sabemos usarlo, estamos, digo, cantidad de gente en la calle moviéndoselo y se lo sube y se lo baja y no saben, o sea, cuando se encuentran con un conocido en la banqueta y van a hablar con él, se juntan, cero sana distancia, se lo bajan, se tocan, no, no, horrible. Entonces, traten de que el cubrebocas sea más bien un recordatorio para no tocarse la cara, ¿no? Entonces, si, si te molesta, acuérdate que es porque nos estás protegiendo a todos y no debes tocarte la cara. Y en caso de que tengas que ajustar el cubrebocas, es muy importante siempre hacer higiene de manos con agua y jabón o con alcohol gel después de que hagas esto. Hay una contraindicación por parte de la Sociedad Americana de Pediatría para usar cubrebocas en menores de 2 años. Eso sí, no se recomienda para nada. Y la mascarilla facial creo que puede ser una alternativa para estos menores de 2 años y para niños más pequeños, yo creo que hasta 6 años, porque se sujeta a la frente pues con una banda suave y la mascarilla no está en contacto con la cara ni con su boca. Entonces creo que buscando que estén más cómodos por mucho tiempo, la mascarilla podría ser bastante útil. ¿Sí? Doctor, hablando Sí, un sí. poquito de cubrebocas, nos preguntan, América Zaret nos pregunta, ¿qué tipo de cubrebocas recomienda para el regreso a clases? De tela con dos capas.
Correcto. Sí, es Y más por que otro lado, suficiente. perdón, y por otro Sí, lado, Laura Rojas nos pregunta, ¿qué tipo de material debe de ser el cubrebocas? ¿Los de tela funcionan o no? sí funcionan, pero que sean de 2 capas para que sean más seguros. Y sobre el resorte, si quieren usar resorte y han tenido en la mano alguna vez un cubrebocas médico o quirúrgico, pueden ver que los resortes son eh, débiles o muy débiles, no tienen mucha tensión, entonces se estiran mucho y no aprietan mucho y son redonditos, no tienen bordes filosos o bordes que se puedan marcar en la piel. No conozco si venden de ese tipo de resortes y por eso creo que el tener 2 nudos en vez de el asita que da para atrás de las orejas sea mejor opción. Pero con un cubreboca de telas con doble capa es más que suficiente para lo que queremos. Si sus hijos fueran a un hospital a atender pacientes, pues necesitan otra cosa, pero como no es el caso, con tela y 2 capas es más que suficiente. Excelente. Y última pregunta, bueno, ¿Sí? por el momento, Iván Álvarez nos hace la pregunta, ¿se recomiendan los cubrebocas lavables? Sí, sí, pueden funcionar, sobre todo estos de tela, como ya vimos, en superficies porosas duran hasta 12 horas. Y si se lava, de hecho hay algunas lavadoras que tienen de estos modo de lavado de sanitización o antibacterial, algo así se llaman, y básicamente usan eh, calor al momento de lavar la ropa. Entonces, dejándolos descansar por un día y metiéndolos a lavar, yo creo que no hay ningún problema para lo que estamos haciendo al día a día. Para un médico que está atendiendo pacientes con COVID, pues no, mejor es al final del turno desechar ese cubrebocas, pero no va a ser nuestro caso y no va a ser nuestro día a día. Entonces sí, sí se pueden lavar. Excelente. Y una otra preguntita, ¿cuánto tiempo es recomendable al día el mismo cubrebocas si es de tela? En realidad, depende de la persona que lo esté usando, eh, pero sobre todo va en función de qué tan húmedo se pone el cubrebocas. Si está claramente húmedo, hay que cambiarlo. Pero es difícil que esto suceda. Yo he usado cubrebocas por, no sé, yo creo que hasta 10 12 horas seguidas en cirugía y nunca se me ha mojado. Eso sí, terminando la cirugía lo tiraba, ¿no? Pero este, si duran mucho tiempo, bien. Sí, yo creo que mandando a nuestros hijos con un cubrebocas puesto y otro en la mochila por si acaso, debería ser más que suficiente para las pocas horas que están en la escuela, sin duda. Muchas gracias, doctor. Y para concluir y entonces ya dar paso a que puedan hacer muchas preguntas, todas las preguntas, quiero compartirles primero esto, la infodemia contra la pandemia. Infodemia, seguramente ya lo habrán escuchado antes, es un término que empezó a usar la Organización Mundial de la Salud en febrero y hace alusión a 2 cosas. Cuando hay tanta información que no podemos llegar a la respuesta, y pongo el ejemplo de cuando un juego de mesa tiene instrucciones tan complicadas y tan vastas que al final terminamos por no jugar el juego de mesa, o cuando hay muchísima información y mucha de ella también es falsa y entonces es imposible saber cuál es la respuesta correcta. Entonces, creo que esto está sucediendo muchísimo en lo que está pasando ahorita. Entonces, yo les invito a que tengan mucho cuidado con la información que están utilizando para tomar decisiones. Hace varios meses me llegó un correo de parte de la Sociedad Mexicana de Otorrino donde decía que por favor hiciéramos caso omiso de las recomendaciones que estaba dando un supuesto otorrino por un video de WhatsApp
donde daba unas recomendaciones ridículas, ya ni me acuerdo de ellas, pero pues que no se tenía registro de ese médico como otorrino y que por favor no hicieran caso y difundiéramos esta información. Entonces, incluso de las personas que parecen más confiables, tengan cuidado, incluso de lo que yo estoy diciendo ahorita, eh, vean que sea realmente cierto, que se fundamente en ciencia. La verdad es que aquí no hay opiniones, es evidencia médica y científica, ¿no? Y contra eso, yo creo que a mí sí me funciona el cubrebocas. No, es para todos. Si estamos en público, tenemos que tener cubrebocas. Es ciencia, no es opinión, no es política, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado de la información que reciben. Generalmente, fuentes de información oficiales, recomendaciones de organismos internacionales son buenas fuentes de información. Y también noticieros que reportan sobre información de recomendaciones de organismos internacionales, tengan cuidado, mejor vayan a ver directamente cuál fue la recomendación textual, porque luego el noticiero o la persona que está dando las noticias da su propia interpretación y suele estar mal. Esto lo vi con la cuestión de la transmisión aérea, por ejemplo. Y luego, pues muy importante, ¿cómo explico a mi hijo pequeño una pandemia? Entonces, esto lo obtuve de UNICEF y hay que tener un enfoque adecuado para su nivel. Si usamos muchos tecnicismos, pues no van a entender nada. Es importante que les demos información para que puedan aprender y desarrollarse correctamente. Y tenemos que tener un equilibrio entre la información que les damos para su formación científica o para que entiendan bien qué está pasando y su bienestar emocional. Y en este caso, la evidencia nos dice que es mucho mejor hacer la balanza hacia el lado del bienestar emocional, privilegiar esto ante los datos duros de no, mira, mijo, esto es una ARN y no sé qué, no. Tenemos que privilegiar más la parte del bienestar emocional, entonces es válido usar términos como bicho, bichito, eh, está malito, no se siente bien, para no abrumarlos con términos y conceptos que no entienden y que les generan más angustia. Y la prioridad tiene que ser protegerlos de información que no pueden procesar, porque más que el problema, eso que no entienden les genera angustia. Entonces, recomendaciones específicas de UNICEF es evitar que se expongan mucho tiempo a noticias y sobre todo a noticias sensacionalistas, peor, ¿no? Que no las escuchen. Evitar involucrarlos en conversaciones de adultos sobre el problema. Ahorita la situación económica también está muy dura o la situación del país. Entonces, evitar que se involucren en esas conversaciones les va a ayudar también. Y dedicar tiempo a resolver sus dudas, muy importante, porque estas dudas generan incertidumbre y angustia y ansiedad. Hay muchos recursos específicamente dirigidos a los niños. En la página de UNICEF pueden encontrar mucho material. En la página de coronavirus.gov.mx también hay información dirigida a los niños. Y en la Organización Mundial de la Salud y en la CDC, sí, solo que está en inglés, pero también hay información dirigida a los niños. Entonces, esos son los recursos que les recomiendo para resolver dudas con sus hijos. Y eso es todo. Dejo sí ahora espacio, un buen rato para cualquier duda que tengan con toda confianza. Le agradecemos una vez más, doctor Pablo, por la conferencia y por su exposición. Y sí, les invitamos a que si tienen alguna pregunta, alguna duda o una inquietud, nos la haga saber por el chat sí, díganos y con todo gusto les respondemos.
Ajá, aquí veo un de Claudia González. Dice, en caso de que los niños regresen a la escuela, ¿cuál sería la técnica para que los niños se quiten el cubrebocas para consumir alimentos o tomar agua y volverlo a poner y que no se contamine? Entonces, de preferencia, em, ajustar el cubrebocas. Voy a aquí. Ajustar el cubrebocas con los cordones, no tomándolo de la tela, sino con los cordones. Se puede, si es de dos resortes, hacia arriba y quitárnoslos o bajarlo sin tocar la tela. Siempre después de manipularlo, aunque sea así, hay que lavarnos las manos y para las escuelas, y yo creo que el Colegio del Pilar así lo llevará a cabo, es muy importante que al momento de consumir alimentos seamos muy estrictos con la sana distancia porque no vamos a tener cubrebocas. Entonces, el cubrebocas es para cuando no podemos tener sana distancia y si ya sabemos que no vamos a tener cubrebocas, entonces será muy importante que tengan sana distancia. El cubrebocas, una pregunta de Marta Favela dice, ¿recomienda que lleven cubrebocas N95? No, de ninguna manera, son horribles de utilizar, no sé si ustedes los han utilizado, son muy incómodos. El cubrebocas N95 es de estos tipo de protección, equipo de protección personal que sirven para la transmisión aérea. Hacen un sello completo alrededor de la nariz y de la boca para filtrar completamente el aire que se respira a través del cubrebocas. Entonces, es innecesario, es más caro, le quitamos esos recursos a otras personas que sí los necesitan y es incomodísimo para niños. Aparte, no creo que quizás si es algún adolescente con la cabeza un poco más grande, sí les quedarían, pero están hechos para adultos. Entonces, sí he visto niños en la calle que traen N95 y sí lo traen a la altura de la nariz, pero hacia abajo les sobra medio cubrebocas, les llega hasta acá y pues no sirve para nada el filtrado que hace el cubrebocas, porque de lo que se trata es de que sea un sello completo. Entonces, no, para nada recomiendo un N95. Eh, los cubrebocas de telas con personajes son buenos, depende del personaje, ¿no? Marvel, mejor, no, no es cierto. De tela son muy válidos, solamente verificar que tengan dos capas de tela con, con cualquier personaje. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra duda, con toda confianza. A ver, no estás en la... Pero podrán contestar la pregunta de la señora. Creo que justo el doctor Pablo la acaba de responder. En caso de que los niños regresen a la escuela, ¿cuál es la técnica para que los niños se quiten el cubrebocas para consumir alimentos o tomar agua y volverlos a poner y que no se contaminen? Entonces es agarrando. Ah, sí, básicamente es tomar el cubrebocas por los cordones, no directamente a la tela. Siempre que tocamos el cubrebocas o la cara, nos lavamos las manos después. Y si vamos a comer y no traer el cubrebocas, entonces ser muy cuidadosos con la sana distancia. Laura Rojas González nos pregunta, ¿los filtros para cubrebocas en niños son válidos? Filtro 2.5 PM. No me Eh, sí, utiliza. el filtro en un cubrebocas es para, para la exhalación, para permitir que se pueda exhalar con mayor comodidad. Y es para comodidad.
no ayuda, no filtra. No, creo que me estoy confundiendo. Esto que les estoy diciendo es de válvulas, de que hay unos cubrebocas que tienen válvulas, perdón, me confundí. Entonces, eso sí es por comunidad, por comodidad del usuario. En cuanto al filtro, este filtro 2.5 pm no lo conozco. Em, no sé a qué hace referencia, perdón. Por otro lado, en el caso de mochilas y pertenencias de los niños, se tiene que desinfectar al llegar a casa. Mm, Es, es complicado, no hay mucha evidencia contundente al respecto. Algo que sabemos, por ejemplo, es que en la página de la CDC decía que el virus se transmite a través del contacto con superficies. Y después hizo una revisión donde decía que aunque sí podía suceder, el contacto con superficies no representaba de superficies contaminadas no representaba un sistema de contagio muy efectivo. Entonces, que no era igual como el contacto con secreciones o con las gotas respiratorias. Entonces, no es tan efectivo. Yo creo que vale la pena usar algún de estos sprays que están vendiendo en el súper, que tienen como desinfectantes del Lysol o escudo, y que estén unas horas en la entrada de la casa, o sea, que entre con las escuelas, los limpiamos con spray y los dejamos descansar un momento a la entrada de la casa, creo que con eso es más que suficiente. Regresando a la pregunta de Son Laura Rojas. filtros Ajá, adelante. que se les pone a los cubrebocas, los comercializan, pero no tengo evidencia de que funcione. Ajá. Este, yo no los conozco. Sé que o sea, un cubrebocas habitual que no es N95 no sella completamente la cara. Entonces, el N95 sí tiene un sello completo y sí filtra completamente lo que uno respira a través del cubrebocas. Y de eso se trata. Y es para situaciones médicas y porque estamos pensando en transmisión aérea. Entonces, poner un filtro, y no estamos hablando de la efectividad del mismo, que es muy difícil tener un filtro que sea tan pequeño que no pasen partículas virales, pero que sí pase aire, es muy complicado y por eso los N95 cuestan considerablemente más que uno habitual o de tela. Entonces, tener un filtro en un cubrebocas de tela que por donde entra pequeñas cantidades de aire entre la piel y el cubrebocas, pues no le veo yo mucho sentido porque va a entrar aire por los lados. Y si bien no entra directamente de frente, eh, la verdad es que sale sobrando este filtro, porque lo que hace el cubrebocas es tapar las gotas respiratorias de alguien que estornudó y no se cubrió, o alguien como el Pato Lucas que escupe mucho al hablar. Entonces, esas gotas sí caen y pegan en el cubrebocas y eso los detiene sin necesidad del filtro. Entonces, sin tener mucha información contundente al respecto, yo creo que filtros para cubrebocas de tela no tienen mucha utilidad. En cuanto a que los niños presten sus colores y plumas, etcétera, sí, no sería recomendable para nada que compartieran. eh, Idealmente, ni siquiera deberían compartir un espacio, ¿no? Pero eso lo tenemos que hacer. Pero sí, el que compartan materiales no es para nada recomendable, aunque se limpien y todo, es un riesgo que para qué asumimos.
Marco Eh, Mendoza me pregunta de, ¿hay peligro en los alimentos? ¿en, en qué sentido? ¿En cuanto a que estén contaminados y los consumamos? No, O probablemente en el espacio que están, en donde están comiendo. Ah, sí, en ese en qué sentido. se, eh, pues sí, se pueden contaminar como cualquier superficie con gotas respiratorias. En general, ya todos tienen, y sobre todo la industria alimentaria tiene protecciones para no contaminar los alimentos al momento de prepararlos. Pero pues una muy buena alternativa es que cada niño lleve lo que se va a comer para no tenernos que preocupar por la preparación de los alimentos. Sí, necesitan comer, igual y no en la escuela, pero en sus trabajos, alimentos preparados. Generalmente los restaurantes o cafeterías que ya están trabajando ahorita es porque ya tienen puestos una serie de precauciones para evitar la contaminación de los alimentos. Pero o sea, en estricta teoría sí se pueden contaminar, pero ya hay muchas medidas de prevención. A ver. Ok. Una pregunta dice, ¿cuál sería un buen filtro de entrada para los alumnos? ¿Qué pasa con los pacientes asintomáticos? ¿También contagian? Entonces, esto ya lo habíamos visto. El periodo de incubación del virus es de 14 días y em, cuando estamos enfermos y no tenemos síntomas, somos contagiosos de un día a 3 días antes de presentar los síntomas. O sea, que si yo hoy empiezo a tener tos y fiebre, yo pude haber contagiado gente el jueves, miércoles y martes, por poner un ejemplo así concreto. En cuanto a los filtros de entrada, mmm, desgraciadamente no son muy efectivos. Ninguno de los filtros que se están usando en este momento, como tomar la temperatura, mucho menos los lavados de pies y eso, a mi muy personal punto de vista, es más una medida de mercadotecnia y publicidad que de seguridad. Eh, porque no hay evidencia de que eso reduzca o impacte de manera positiva o negativa la transmisión del COVID-19, hablando de la cuestión de los pies. Yo creo que el filtro más importante para la entrada de los alumnos es que como familia sepamos identificar bien un caso sospechoso, cuáles son los síntomas y en caso de que nuestro hijo presente alguno de estos síntomas, no llevarlos a la escuela. Ese será el mejor filtro que tengamos, el cuidarnos entre todos, el estar todos bien informados. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor Pablo. Mil gracias otra vez por sus recomendaciones, por responder las preguntas. Ha sido un honor. Y a nombre de toda la comunidad del Colegio El Pilar, le agradecemos por haber estado con nosotros. Y bueno, damos 2 minutitos más por si tienen alguna otra pregunta. Mira, Donatí Ramírez. Buen día. En caso de tener semáforo verde, hay que sustituir con cubrebocas. Eh, por ahora, la recomendación que sí se utilice el cubrebocas. Hay una evidencia clara de que el
el cubrebocas ayuda a prevenir la infección en espacios públicos. Hay que recordar que el semáforo verde obedece, o el semáforo obedece exclusivamente a la ocupación o al porcentaje de ocupación de servicios de terapia intensiva a nivel nacional y a ningún otro factor. Entonces, es muy importante que si está en verde, quiere decir que no están muy ocupados los servicios intensivos de salud, pero eso no quiere decir que no hay gente con síntomas leves en casa o gente asintomática en las calles. Entonces, el semáforo verde no nos asegura que ya estemos todos a salvo. Incluso, creo que ahorita pensar en los semáforos es una estrategia o es como un canal de pensamiento que va orientado a cuando tenemos mucha gente, a medidas de mitigación, que es lo que hablábamos al principio. Cuando empecemos a tener el semáforo verde, va a haber menos gente enferma y entonces vamos a tener que pensar más hacia la contención y no mitigación de la enfermedad y a tratar de usar otros indicadores para que modifiquen el semáforo sí, por ejemplo, ahorita es el porcentaje de ocupación de terapia intensiva, pero en un futuro y cuando haya menos casos, quizá un indicador más, más efectivo o más preciso en cuanto a la situación que estemos viviendo en ese momento podría ser el número de casos semanales o el porcentaje de casos activos de la enfermedad, que son las personas que se han enfermado en los últimos 15 días. Entonces, en resumen, cuando empecemos a tener menos casos, probablemente tenemos que usar otro indicador para determinar cuáles serán nuestras acciones. Pero al día de hoy es muy importante si usar cubrebocas en espacios públicos. Muy bien. Creo que ahora sí ya nos acabamos todas las dudas. Excelente, pues muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por sus dudas, por estar presentes y otra vez muchísimas gracias, doctor Pablo, por la conferencia del día de hoy. Fue un gusto, espero les haya gustado y les sirva mucho. Definitivamente, gracias.